estaba diciendo que yo esta recta la voy cortando con esta, para calcular cuánto mide la tangente, cuánto mide la tangente, cuánto mide la tangente, pero cuando llegue a 90 grados, esta recta, que es el eje Y, y esta recta que tengo aquí, son dos rectas paralelas. ¿Y dónde se cortan esas dos rectas paralelas? Esas dos rectas paralelas no se cortan. Por lo tanto, no existe la tangente de 90. Lo que sí que sabemos es que conforme yo me vaya acercando a 90 grados, la tangente se va haciendo muy grande, muy grande, muy grande. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, realmente, claro, 1 partido de 0 no existe. Ahora, si yo cojo la tangente, ustedes cogen la calculadora y ponen, a ver, vamos a ver cuánto vale la tangente de 89,999. Y te va a salir un número gigantesco. Y si sigues poniéndole 9 detrás, te van a salir números todavía más gigantescos. Se van al infinito, pero no llega nunca. En el momento en el que llegas a 90, automáticamente la calculadora te da error, porque esa división no existe. Tenemos que entender este concepto, ¿vale? O sea, el límite se va acercando a infinito, la tangente se está acercando a infinito, o sea, se está yendo a infinito, pero el infinito en sí no existe. Es un concepto, no un número, ¿de acuerdo? Por lo menos en la matemática en la que estamos aquí trabajando. Esto no es geometría proyectiva, por lo tanto, el infinito para nosotros, ahora mismo, es, pues, un concepto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos llegado, ¿vale? Si repasáis, que habéis ido tomando nota, los apuntes, ¿vale? Aquí hemos deducido que la tangente era el seno partido del coseno, ¿vale? Que es una fórmula muy importante para nosotros, ¿de acuerdo? Y aquí hemos ido viendo, pues hemos completado, hemos hecho esta tabla y hemos completado estas dos columnas, ¿no? Viendo cuando se está acercando a 0, cuando se va acercando allí, ¿de acuerdo? Y hemos podido completar esta tabla. Y la tangente la hemos deducido simplemente dividiendo seno entre coseno, ¿vale? Esto a modo de repaso, ¿vale? Entonces ya sabemos, ¿vale? Estamos aquí en la circunferencia goniométrica, ¿de acuerdo? En mi circunferencia goniométrica yo tengo, pues esto la he hecho demasiado grande, porque el brazo pues no me da para otra cosa. Vamos, el brazo es el radio y hago lo que puedo. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos al lío de Montepío. Vamos a tener que dibujar esto de nuevo, ¿vale? Sí, vamos a dibujarlo de nuevo, que se vea bonito y que no sea esto tan sucio, por Dios. Venga, vamos al lío. Chicos, espero que estéis bien, ¿eh? Portaros bien, ¿vale? Bueno, vamos a ver, más o menos, ¿vale? Yo desde aquí no veo, probablemente vosotros estaréis viendo esto un poco cutre, pero bueno. Y no sé, espero que se vea la circunferencia, ¿vale? Espero que se vea. Yo voy a poner esto más gordo. Es que el rotulador este no sé lo que le pasa, tío. Que pinta un poco. Esto pinta un poco y claro, yo ahora, como lo marque de nuevo, es que lo que hago es fastidiarlo todo. Vale, pero bueno, es más o menos, ¿vale? Espero que se vea medianamente bien. Bueno, entonces, vamos al tema, ¿no? Vamos al tema porque el tema es importante. ¿De qué se trata ahora? Se trata de que hasta ahora hemos hablado de seno, coseno y tangente de ángulos inferiores a 90 grados y por supuesto mayores que 0. Pero es que resulta que esto se puede extrapolar a ángulos que sean mayores de 90 grados, ¿vale? Hemos llegado al de 90 aquí hemos deducido el ángulo de 90, pero es que a partir de él podemos seguir deduciendo más ángulos. Entonces, dice tú, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner un ejemplito con uno concreto. El ángulo 120 grados, ¿vale? 120 grados. ¿Cuánto valdrá el seno, el coseno y la tangente de 120 grados? ¿Cuánto creen ustedes que valdrá el seno, el coseno y la tangente? Bueno, pues resulta que, si nos fijamos bien, yo cojo el ángulo 120 grados, que sería un ángulo que sería 90 más 30 más, ¿verdad? Más 30 más. Es decir, que sería un ángulo, sería como este ángulo de aquí, más o menos, ¿vale? 120 grados, ¿de acuerdo? Muy bien.
Lo voy a poner un poquito... Lo voy a poner un poquito más para acá, 120 grados, ¿vale? Entonces dices tú, bueno, este es el ángulo 120 grados. Yo como he ido trazando allí el seno, el coseno, pues yo ponía el ángulo y ahora, desde el ángulo yo lanzaba una perpendicular al eje X, ¿vale? Lanzaba una perpendicular y eso era el seno. Y donde me cortaba el eje X desde aquí hasta el origen era el coseno, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí va a pasar exactamente igual. Yo supero los 90 grados, me vengo a este ángulo y digo, bueno, ¿cuánto vale el seno de 120? Bueno, pues yo bajaría, trazaría una perpendicular al eje X, ¿vale? Y esto que aparece aquí es el seno de 120. Hola ahí. Y esto que aparece aquí es el coseno de 120. O sea, he hecho lo mismo que hacía en el primer cuadrante, ¿vale? Si yo hubiera tenido el ángulo, por ejemplo, de 60 grados, ¿yo qué hacía? Pues trazaba la perpendicular, este es el seno de 60 grados, ¿verdad? Y este sería el coseno de 60 grados. Ya parece que esto está escribiendo más gordito. Entonces, claro, decimos nosotros, bueno, perfecto, el seno de 120 y el coseno. O sea, lo que mida esto es el seno de 120 y lo que mida el coseno aquí, esta distancia de aquí, este segmento es el coseno de 120. Claro, pero ocurre una cosa, que esto es el eje X, esto es el eje Y. Esta es la parte positiva del eje X y esta es la parte negativa del eje X. O sea, aquí tengo el menos 1 y aquí tengo el más 1, ¿de acuerdo? Aquí tengo el menos 1 del eje Y y aquí tengo el más 1 del eje Y, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos dicho que el coseno se medía en el eje X. Por lo tanto, el coseno de este ángulo de 120 grados, ¿qué signo va a tener? Pues, señores, el coseno de 120 grados, este es el segundo cuadrante, ¿vale? Este es mi primer cuadrante, ¿vale? Los cuadrantes de la circunferencia, como ya dijimos en clase, es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Bueno, pues resulta que en cada uno de estos cuadrantes el seno y el coseno van a tener signos diferentes, ¿vale? Vamos a ver cómo son. En el primer cuadrante hemos visto que el seno es un valor positivo que medíamos aquí en el eje Y, y el coseno también tenía un valor positivo que medíamos en el eje X. Por lo tanto, aquí el seno es positivo y el coseno es positivo. Pero si me voy al segundo cuadrante y cojo este ángulo de aquí, resulta que el seno es positivo porque lo estoy midiendo, el seno se mide, hemos dicho, en el eje Y, y el seno entonces en el segundo cuadrante está por la parte de arriba, ¿vale? Está por arriba del eje X, por lo tanto, esta medida de aquí, lo que valga este número, ¿vale? Es lo que mide este segmento, es positiva. Por lo tanto, el seno en el segundo cuadrante es positivo, ¿vale? Pero el coseno lo estoy midiendo en la parte izquierda del eje X, y por lo tanto el coseno en el segundo cuadrante va a ser un número negativo, ¿comprendéis? Si me vengo al tercer cuadrante y dibujo un ángulo cualquiera, ¿vale? Pongamos que dibujo... Estos son negros todos. Pongamos que dibujo este ángulo de aquí, que sería un ángulo pues mayor de 180, ¿no? Porque 180 sería hasta aquí. 180 es el ángulo llano, ¿vale? Mayor de 180, este ángulo de aquí. Vale, pues, ¿cuánto valdría su seno? Pues el seno sería esto de aquí. Pero es que el seno, que lo estoy midiendo en el eje Y, ahora ¿por dónde cae? Ahora cae por aquí, por la parte negativa del eje Y, ¿no? Por debajo del eje X está la parte negativa del eje Y. Por lo tanto, aquí, el seno en el tercer cuadrante, el seno es negativo, y el coseno, fijaos, está en la parte izquierda del eje X, también sigue siendo negativo. Por lo tanto, en el tercer cuadrante, el seno es negativo y el coseno es negativo. Y en el cuarto cuadrante, ¿qué va a pasar? Pues si coges un ángulo, aquí en el cuarto cuadrante, un ángulo que haga así y dé toda la vuelta hasta aquí, tendría que ser 90, y 90, 180, y 90, 270, mayor de 270, por ejemplo, 300 grados, ¿no? Que está entre 270 y 360, que sería la vuelta entera,
Bueno, pues este ángulo de aquí, ¿vale? Trazo la perpendicular al eje X, aquí tendría el seno y aquí tendría el coseno. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que el seno de este ángulo de aquí sigue quedando por debajo, ¿vale?, del eje X, es decir, es la parte negativa del eje Y, por lo tanto el seno sigue siendo negativo, pero el coseno ha vuelto a la derecha en el eje X, y por lo tanto, como está en la derecha del eje X, es positivo, ¿vale? Coseno positivo, ¿vale? ¿De acuerdo, no? Sí. Bueno, si no, rebobináis y lo ponéis otra vez. Entonces, llegado a este punto, ¿vale? Bueno, ¿cuánto valdrán las tangentes? Ah, amigo mío, si el seno es positivo y el coseno es positivo, más entre más, la tangente, evidentemente, es positiva. Si el seno es positivo y el coseno es negativo, la tangente que es más entre menos será negativa. Si el seno es negativo y el coseno es negativo, la tangente será menos entre menos, la tangente será positiva. Que tú, pero ¿eso cómo es, Javi? Porque fijaros que si yo esta recta de aquí la sigo prolongando y la corto con la línea de tangente que estaría aquí, este corte con esa línea de tangente me queda por la parte positiva, la parte de arriba del eje X, ¿vale? Esto, como se ve muy bien, es con GeoGebra. A ver, vamos a intentar colgar alguna para que podáis practicar el tema este, ¿vale? Y, por último, si el seno es negativo y el coseno es positivo, menos entre más es menos, luego la tangente sería negativa en este cuadrante, ¿vale? Bien. Quiero que hagáis un ejercicio, ¿vale? Porque resulta que en el primer cuadrante conocemos tres ángulos muy importantes, 30, 45 y 60. 30, 45 y 60. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar ángulos en el segundo, en el tercer y en el cuarto cuadrante que se puedan relacionar con uno del primer cuadrante, que ya conocemos sus valores, pero que en esos cuadrantes correspondientes pues, puede ser que tengan un signo u otro, ¿de acuerdo? Un signo u otro. Bueno, si tenéis ahí la circunferencia, porque voy a borrar ahora mismo ya esto, ¿vale? Lo tenéis en el vídeo, se queda grabado en el vídeo, podéis ustedes dibujarlo en vuestro cuaderno, ponedlo bonito, ponedlo bonito, estos apuntes, tomad apuntes y me los mandáis, ¿vale? Puntúa positivo. Venga, ánimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Fijaros, el ángulo 120 tiene un ángulo en el primer cuadrante que está relacionado íntimamente con él, que es el de 60 grados. ¿Por qué? Pues fijaos, ¿cuál es el seno de 60? Fijaos que este triángulo que está apareciendo aquí tiene la misma forma que este de aquí, pero está invertido. Pero es el mismo triángulo. Este triángulo y este son iguales. Tienen los tres ángulos iguales y este lado es igual que este igual que este y este igual que este. O sea, son dos ángulos completamente iguales, pero invertidos. Ahora estamos viendo al revés. Bien, ¿cuál es el seno? El seno de 60 he dicho que es este, y el seno de 120 he dicho que es este. Leches, pues entonces el seno de 120 estoy viendo que es igual que el seno, de 60 grados. ¿Y cuál es el seno de 60 grados? Raíz de 3 medios. Muy bien, pues podría ya... Con 120 grados yo me voy al primer cuadrante, busco cuál es el ángulo que está relacionado, y digo, 120 grados está relacionado con 60, porque veo que son iguales. Entonces, sus senos son iguales. Pero ¿y sus cosenos? Bueno, pues sus cosenos resulta que, oye, son iguales, en valor absoluto son iguales, porque miden lo mismo. Sin embargo, este está en la parte positiva, este es positivo, y el coseno de 120 estaría en la parte negativa, por lo tanto es negativo. Entonces, el coseno de 120, ¿cuánto vale? Pues lo mismo que el coseno de 60, pero cambiado de signo, menos coseno de 60. ¿De acuerdo? Menos coseno de 60. ¿Y cuánto vale eso? Dejo en menos. ¿Cuánto vale el coseno de 60? ¿Un medio? Pues esto vale menos un medio. ¿De acuerdo? Menos un medio. Por último,
nos quedaría que calcular la tangente de esto. Claro, la tangente de esto le pasa a lo que estábamos hablando antes. Si tú prolongas esta recta y la cortas con la línea de tangentes, que era esta línea de aquí, tú la cortas, la verdad, se van para abajo y te queda que la tangente es un número que está en la parte negativa del eje Y, queda abajo. Claro, es que más entre menos, ¿cuánto es? Más entre menos es menos. Por lo tanto, la tangente de 120 es menos, o sea, hago esta división, más entre menos es menos, y ahora raíz de 3 medios entre 1 medio, hago la regla del dono y me queda raíz de 3. O, si lo queréis de otra manera, seno, podría hacerlo aquí, es decir, seno de 60 entre menos coseno de 60 sería más, entre menos, menos. Seno entre coseno, tangente de 60. ¿Cuánto vale la tangente de 60? Raíz de 3. Pues eso vale menos raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata el ejercicio que quiero que hagáis? El ejercicio que quiero que hagáis es muy simple. Quiero que calculéis, teniendo en cuenta esta tabla, quiero que calculéis las razones trigonométricas de los ángulos. Y aquí viene el ejercicio, de los ángulos. 135, 150, 210, ¿vale? Grados, estoy hablando en grados. 225, 240, 300, 315 y, lo estoy haciendo a memoria y se me van, 330, ¿vale? 330. Esos serían los ángulos que quiero que calculéis. Y ustedes me diréis, bueno, y Javi, ¿cómo hacemos esto? Bueno, voy a hacer uno cualquiera al azar. Este de aquí, 210 salir, ¿vale? ¿Dónde está el ángulo 210? Pues entonces tú coges y dices, vamos a ver dónde está 210. Estos son 90. 90 más 90 son 180. 180. Para llegar hasta 210, ¿cuánto más le tengo que sumar? 30 más, ¿no? O sea que ese ángulo serían 90 más 90, 180, más 30, ya tengo el ángulo de 210, ¿vale? Este ángulo de aquí es 210, ¿de acuerdo? Borro ya esto ya no me vale, intentar aprovechar un poquito la circunferencia y ya voy terminando. Y entonces tú tienes que decir, vamos a ver, ¿con qué ángulo? O sea, aquí, cuando yo trazo la perpendicular al eje X, se me forma un triángulo, ¿verdad? ¿Y esto con qué triángulo del primer cuadrante estaría relacionado? Pues, si yo prolongo esta recta, ¿vale? Y tiro para abajo, aquí, este triángulo de aquí y este triángulo de aquí vuelven a ser iguales, ¿vale? Claro, estamos hablando de que este ángulo es 210, luego este es el seno de 210, y esto de aquí es el coseno de 210, ¿de acuerdo? Seno de 210, coseno de 210. Muy bien. Oye, pero mi pregunta es, ¿este ángulo cuál es, tío? Bueno, vamos a ver. Hombre, ¿este ángulo de aquí cuánto vale? Esto era 90 más 90 más 30. Este triángulo es igual que este. Este ángulo vale 30, este ángulo tiene que valer 30, y por lo tanto esto que está apareciendo aquí es el seno de 30, y esto que está apareciendo aquí es el coseno de 30. Por lo tanto, si te das cuenta, oye, el seno de 210 en valor absoluto es igual que el seno de 30, porque esto mide lo mismo que esto, y el coseno de 210 mide lo mismo que el coseno de 30, miden lo mismo, lo mismo. Por lo tanto, entonces yo diría, vamos a ver, ¿cuánto valen entonces el seno, el coseno y la tangente de 210 grados?